Es en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 15, donde se desarrollan los eventos que hoy vamos a tener. La presencia santa de Dios siempre traerá una experiencia interesante y de forma oportuna. En este relato aparecen tres actores. Uno de ellos se llama Usa. Usa experimentó la muerte cuando se encontró con la presencia del Señor. Usa experimenta la muerte en el encuentro con el arca. David experimentó la danza en su encuentro con el arca. David encontró una expresión diferente cuando se encontró con la presencia del Señor. Y otra persona, el tercer actor, Mical, la primera esposa de David, experimentó amargura. Tres encuentros de tres personas hacen que se experimente algo distinto. La pregunta que en esta mañana queremos resolver y contestar es: ¿y nosotros qué experimentamos ante la presencia del Señor? ¿Y nosotros qué estamos experimentando ante la presencia del Señor? Usa experimentó la muerte. David experimentó la danza, el volcarse delante del Señor. Y Mical experimentó amargura. No es un secreto decir que el arca representa, hermanos, la presencia misma del Señor. El arca representa la presencia de Dios. Hay un efecto en nuestra vida cada vez que nos acercamos a la presencia santa de Dios. ¿Cómo nos va a afectar acercarnos a la presencia de Dios? ¿Cómo va a afectar nuestra vida acercarnos delante del Señor? Esta arca que representa la presencia de Dios, en donde hay un efecto en nuestra vida. Y cada vez que nosotros nos acercamos, hermanos, a esa presencia, tendremos que salir afectados de alguna manera. Una de las cosas interesantes en la historia de este texto es que el arca debía ser llevada en hombros de los hijos de Coat o de la familia de Leví, los sacerdotes. Esta arca representa a Cristo. Jesús dijo, y en los evangelios se narra, cuando se dice, y es más que el tabernáculo de Dios, Jesús con los hombres. Más que el tabernáculo es Cristo, más que el arca es Cristo. El arca era una sombra y una figura de nuestro Señor Jesucristo. El arca con la tapa y el propiciatorio sobre ella habla del evangelio hoy, hermanos, y debe ser llevado en los hombros de los hombres. Así es como debe llevarse. Este símbolo del arca es algo impresionante por todo lo que el arca del pacto significaba. El arca del pacto era la presencia misma de Dios. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos sabemos que eso fue lo que diferenció al pueblo de Israel? El pueblo de Israel era diferente porque el arca del pacto iba con ellos. Los pueblos temían al pueblo de Israel, no porque era un pueblo muy grande o muy valiente o muy fuerte. El temor de los otros pueblos era porque ellos sabían de que el Dios de ellos andaba con ellos todos los días. Dentro de la narración de capítulo 15 y en Crónicas, y se narra también en Segunda de Samuel, ustedes saben que David, la primera vez que va a recoger el arca, que estaba en un lugar, él tratando de modernizar un poco la cosa, dice que hizo un carruaje con unos bueyes, ¿verdad? Y que dijo, vamos a transportar el arca de esta manera.
Pero ya Dios había definido, hermanos, que el arca tenía que ser manejada o trabajada o tratada o llevada o traída de una forma diferente. Es sobre ese texto donde Usa halla la muerte en el encuentro con el arca. ¿Se ha preguntado por qué Dios mató a Usa por haber tocado el arca, hermanos? Cuando los filisteos con frecuencia la tocaron sin haber sido destruidos. ¿Nunca se ha preguntado eso? Les cuento la narración, o ya se la saben. No. Resulta que los filisteos, cuando ganaron al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel salió a pelear y llevaron el arca. Y como perdieron los filisteos, agarraron el arca y se la llevaron. Pero se la llevaron como agarrar un tesoro y se la llevaron. Los filisteos podían tocar el arca. Los filisteos tuvieron el arca en un lugar y en otro lugar y empezaron a ocurrir cosas en medio de donde estaba el arca. Pero ellos podían tocarla. Pero resulta, hermanos, que cuando el arca viene, y el relato está en 2 de Samuel 6:7, ¿verdad? Porque el arca representa a Cristo y el arca con la tapa y el propiciatorio sobre ella habla del evangelio hoy y debe ser llevada sobre los hombros de los hombres. Cuando van en la primera oportunidad David trayendo el arca, que la monta en su carruaje, un carro con bueyes, y dice que los bueyes tropiezan y dice que el arca se va a venir de lado. Usa, uno de los hombres que estaba junto al arca, la toca. Y una vez que la toca para sostenerla, cae muerto. La pregunta es, ¿por qué los filisteos pueden tocar el arca? ¿Y por qué Usa no podía tocar el arca? A mí estas cosas me intrigan y me hacen reflexionar. Yo creo que la respuesta parece ser que cuanto más cercano esté un hombre de Dios, más solemne y rápidamente será juzgado. Cuanto más cerca estés de Dios, más solemne y rápidamente será juzgado. Porque la Escritura dice que el juicio necesita empezar por la casa de Dios. El juicio necesita empezar por la casa del Señor. Hermanos, y si hay un tiempo en el que nosotros debiéramos de verdad entenderlo así, es este tiempo. Es necesario que el juicio empiece en la casa de Dios. Es necesario que nosotros seamos juzgados por Dios para no ser juzgados con el mundo. Es necesario que nosotros empecemos a ser juzgados por lo que Dios dice antes de ser juzgados por aquellos que del mundo son, que tienen conceptos y preceptos que no son conforme el corazón de Dios. Parece que Usa es el que entró en ese asunto. El furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí porque aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hay otro mensaje que está aquí, hermanos, claro. No basta con servir a Dios, hay que hacerlo de acuerdo con la palabra de Dios. Es necesario servir a Dios conforme la palabra de Dios. Ayer que compartíamos con los jóvenes, agradecido con Dios de ver tanto joven. Ayer que estuvimos haciendo lo de los dones, invitados los que no estuvieron. Y yo les decía, tienen que tener cuidado. Y yo pensaba en este texto o en esta parte. Tienen que tener cuidado de servir conforme el don de Dios para que no se extravíen en el camino. Tienen que estar atentos y entender qué es lo que Dios quiere. Porque servir podía hacerse de muchas formas, de muchas maneras, más con las necesidades que hay en medio de las iglesias locales. Se necesitan gente que cante, gente que toque, gente que sirva, gente que atienda, gente que limpie. Se necesita de todo, hermanos, en medio de una comunidad de fe.
Pero hermanos, no basta con servir a Dios, hay que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque hoy nosotros podemos ver los cultos llenos de emoción y llenos de cosas erróneas, hasta heréticas en la alabanza y en la adoración, hermano. Heréticas. Qué importante es que podamos llevar nuestra adoración acorde a la misma palabra de Dios. Por eso lo que usted hace y expresa tiene que estar atinado a la Escritura. ¿Por qué canto? ¿Cómo debo cantar? ¿Cómo debe estar la actitud de mi corazón? ¿Cómo debo estar yo tan claro delante de Dios para poder adorar su nombre? No es solo para los del grupo de alabanza, porque si fuera así sería muy fácil mantener, los agarramos, los metemos en una burbuja, no los dejamos que salgan y tenemos un grupo santo. Pero ¿qué de los que entonces no estamos en el grupo de alabanza? Hermanos, es para usted, es para mí, es para el que toca, es para el que canta. Santidad al Señor es entender que yo necesito estar listo para Dios. Yo necesito poder llevar la adoración acorde a la misma palabra de Dios. La Escritura nos habla de que había que transportar el arca en la forma prescrita por Dios. En la actualidad es necesario que los creyentes lleven sobre sí la carga y responsabilidad de llevar el testimonio del Evangelio. Es a nosotros los creyentes que nos toca llevar el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Es una responsabilidad y es un privilegio. Es necesario predicar la palabra con nuestro testimonio primeramente. Y si le quedó por ahí un tratado, pues entréguelo. Pero tu vida y mi vida hablan más que un tratado. El testimonio tuyo y el mío son los que van a reflejar a Cristo. Es cuando la gente se quiere enamorar de Dios a través de aquellas estructuras de credibilidad y que puedan decir, uy, usted es, con razón usted es diferente, es que usted es cristiano. Hermano, pero parece que en boga está, usted también es cristiano, todos son iguales. Y entonces uno dice, ¿cuál parte de estos todos somos iguales me toca? Porque de verdad, hermanos, hay un fenómeno que está bien difícil y bien feo. En 15:1, David halló la danza en su encuentro con el arca. En Primera de Crónicas capítulo 15, versos 2 y 3, dice que hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Qué impresionante, hermanos. Porque en el verso 2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Hermanos, Dios pensó que lo importante no era edificar un edificio o un palacio. David tenía grandes planes de edificación, pero lo más importante que hizo fue traer el arca de Dios. David, inclusive, Dios le dice a David, no, pues no es usted el que va a hacer el templo, muchacho. Deje esa construcción ahí. Su hijo la va a hacer. De todas formas, usted ha derramado un poco de sangre, le dice. Pero usted sí tiene que hacer algo. Y David era responsable de traer la presencia misma de Dios al mismo pueblo. Y dice que David también hizo casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Arregló un lugar para el arca de Dios. Cuéntele ahí al hermano que está a su lado, dígale, David arregló un lugar para el arca de Dios. Dígaselo, hermano, porque son cosas importantes que tenemos que recordar. David hizo un espacio para la presencia de Dios. La pregunta es, ¿usted tiene un espacio para la presencia de Dios? ¿Tiene usted un lugar para la presencia de Dios? ¿Ocupa la presencia de Dios un lugar en su vida, en su casa, en su trabajo, en su ir y en su venir? ¿Ocupa Dios, la presencia gloriosa y santa de Dios, un lugar en medio de su mente, pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad, intuición? ¿Ocupa Dios un lugar en mi vida? ¿Ando con la presencia de Dios constante, sabiendo que aquella tontería que pude haber dicho o que voy a decir, estoy delante de la presencia de Dios y pudiera ser fulminado? Aquellos malos pensamientos que estoy
entronizando en contra de mi hermano, de mi hermana, del esposo, de la esposa, de los hijos, de la madre, de las suegras? Estoy claro que en la presencia de Dios todo Él lo sabe y todo lo ve, pero hay un lugar en mi vida para la presencia de Dios. O pudiera estar viendo pornografía y no importarme, o pudiera estar diciendo palabras soeces y no me importa, o podría tener pensamientos de mal contra mi hermano, o pudiera tener murmuración en contra de mi hermano, de mi hermana, del otro, y no importarme y pensar como que esto no está pasando de más. ¿Qué lugar ocupa la presencia de Dios? David hizo un lugar para la presencia de Dios, y David se encuentra, hermanos, con el arca, y David halló la danza. ¿Por qué hago el énfasis en el asunto de la danza? No porque queramos proyectarnos en un asunto de la danza. Es muy poco lo que habla la Escritura con respecto a la danza. Sí habla de la expresión, ¿verdad? Y sí habla de la danza, y sí habla del salterio, y sí habla. Pero no es una materia predominante por todo lo que se ha manoseado. Pero ¿por qué yo no soltarme de mis pies para alabar el nombre del Señor? ¿Por qué no soltarme de mis emociones y sentimientos y de mi vergüenza que a veces me da de poder decirle al mundo Jesús es el Señor? O yo puedo cantar y exaltar el nombre del Señor. David encontró algo importante en ese día. Vemos que David aprendió la lección de que el arca no se transportaba en un carro. Vemos, hermanos, cómo la primera vez tuvo que pasar por aquella triste experiencia antes de hacerlo correctamente. Después de todo, hermanos, parecía que esa es la manera en que la mayoría de nosotros aprendemos las lecciones de la vida, hermanos. Para nosotros resulta fácil decir que David tendría que haber actuado correctamente en un principio, pero nuestra experiencia nos hace reconocer que nosotros aprendemos de nuestros errores. David ahora estaba preparado para hacer las cosas de manera en que Dios se las había pedido. ¿Ha hecho usted algo incorrecto? ¿Se ha equivocado? Bueno, hoy es un día de rectificar. El arca se trae sobre los hombros. ¿Saben que hay un símbolo ahí? Los sacerdotes tenían que tomar unas barras que pasaban, unas argollas que estaban dentro del arca, pasaban de lado a lado, y los sacerdotes, cada uno en su hombro, llevaba el arca. Iban caminando y el arca siempre iba delante del Señor, del pueblo. Lo único que el pueblo podía ver, hermanos, era el arca. Era el arca lo que se podía mirar, no era la cabeza de los sacerdotes. Y esto tipifica y nos enseña que la única cabeza es Dios. La cabeza de los sacerdotes no se podía mirar por causa del arca, porque el arca misma era cabeza. El tema es que sí es parte de lo que nosotros como sacerdotes tenemos que hacer. Poder cargar el arca, no para ser reconocidos o ser vistos. Aquí los campeones no son los que evangelizan o los misioneros o el pastor o el maestro. Aquí el campeón se llama Jesús. El campeón se llama Dios. Y esa es la cabeza que debe de mirarse. David encontró en todo esto. En el versículo 3 dice que congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para que llevaran el arca del Señor al lugar que él había preparado. Al lugar que él había preparado. Al lugar que él había preparado. ¿Saben qué dijo Jesús? Jesús hizo esto mismo para con nosotros. Voy pues a preparar morada. ¿Voy a qué? A preparar morada. ¿Para qué? Para usted, hermano. Ahí está. Ya hay una morada para usted. Hay una, ¿por qué cree que somos morados? Hay una morada para usted. Ya hay una morada preparada para usted y para mí. Voy a preparar morada. Hermano, no se preocupe si usted no tiene su casa y si está alquilando, allá tiene una, no le cobran alquiler, es suya, una morada para usted.
tendremos una casa hecha por Dios para nosotros. David había preparado un lugar para el arca. ¿Saben, hermanos, que es emocionante poder reconocer y ver en la historia cómo David, cuando va a preparar esta morada, el lugar donde David prepara, se nos dice que se encontraba exactamente el lugar, y fue tal vez, dice que era en un lugar que se llamaba de Arauna, en donde el Jebuseo tenía un terreno, porque más tarde David compró el lugar que allí se edificaría el templo. Estaba en la loma llamada, ¿saben dónde, hermanos? Perdón. Para que vea cómo a Dios no se le pasa nada. El monte de Moriah. Es en el monte de Moriah donde David ha comprado un lugar en donde él prepara para la presencia de Dios. ¿Saben que cuántos conocen? Bueno, no sé si lo conocen, pero saben del monte Moriah. ¿Cuántos conocen del monte Moriah? En el monte Moriah acontecen los eventos centrales de algo importantísimo en la vida del cristianismo y en la vida del pueblo de Israel. Número uno, es en el monte Moriah donde Abraham lleva a su hijo Isaac para ser sacrificado, y en donde el ángel de Dios le habla y le dice: suelta ese cuchillo, no toques a ese muchacho, porque Dios ha provisto sacrificio, Dios ha provisto ofrenda, Dios ha provisto para usted. Y dice que apareció el macho cabrío ahí, hermanos. Apareció la ofrenda que iba a ser depositada, y entonces Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo Isaac. Es en el monte Moriah donde Jesús es puesto en la cruz del Calvario. Es en el monte de la calavera, en monte Moriah, donde se levantó la cruz de Cristo, hermanos. Es el monte Moriah donde David edifica templo, edifica espacio para la presencia de Dios, y más tarde el templo sería edificado sobre eso. Para que veamos cómo el texto dice en el verso 12: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de familias y los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y llevad el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que yo le he preparado. ¿Qué es lo que entonces le dice? Le dijo: vosotros que sois, David les dice, ustedes son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos y lleven el arca del Señor donde yo he preparado lugar. Vean la recomendación de David. David les dice: no, ustedes podrán ser levitas, ustedes podrán ser aquí los que tocan muy bonito, cantan muy bonito, ustedes podrán ser los que sirvan más, pero ustedes se santifican hoy juntamente con todos sus hermanos. La santificación era parte del asunto. David les había dicho, por causa del Señor y por causa de lo que él ya había entendido de Dios, la única forma de transportar la presencia de Dios es cuando usted se santifica. ¿Cuándo? Cuando usted se santifica. La presencia de Dios tiene que caminar sobre la santidad y la santificación del pueblo. ¿Cuántos santos y santas sabemos aquí hoy? Vamos bien, Señor. De 3 en 3. Somos santos. Usted no va a llegar a ser santo, usted es santo. Pero si su conciencia lo está matando en esta mañana y piensa que no es tan santo, revísese, porque Dios no se lo va a quitar. Eso es un problema suyo, de andar haciendo lo que no es correcto delante de Dios, pero usted es santo. No es que este pastor ni sabe, ni está discerniendo hoy en lo que yo ando. Si usted anda en eso, o usted anda en aquello, es porque usted quiere andar, porque usted es santo. Dios ya no va a hacer nada más para que usted sea santo. Usted es santo. Santifíquese. ¿Qué es santificarme? Santificarme entonces es otra cosa. Es presentarme delante de Dios. Porque soy santo me santifico. Porque soy santo me presento delante de Dios, confieso mi pecado y me arrepiento
de mis formas, de mis cosas, de mis procesos, de mis pensamientos. Me santifico porque entonces puedo llegar delante de Dios y decir: Señor, mi corazón no está claro con respecto a la situación. Mi situación familiar no está caminando bien, no estoy haciendo lo correcto. Debo de arrepentirme, debo volverme a ti, debo venir a la iglesia, debo dar, debo de predicar, debo de exaltar, debo de danzar, debo de cantar, debo de hacer, ejercer lo que tú me has llamado a ejercer en el don que me has regalado. Debo andar con el gozo tuyo puesto en mi corazón y en mi semblante, porque el gozo tuyo es mi fuerza. El versículo 13 que aparece ahí en pantalla dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Por eso fue que Usa murió, porque había una forma, y la forma David no la hizo. Y en el relato David se enoja con Dios y le dice: Dios, pero ¿cómo es el asunto? Como no cuesta tener gente que nos ayude a servir, como no cuesta que haya gente que se integre a la iglesia, tras de eso viene este pobre hombre y usted lo mata. Es decir, ¿quién cree que me va a volver el otro domingo? Ese fue el alegato de David. Dicen que David se enojó con Dios porque había matado a Usa. Y así es como lo narra. Dice: Dios mató a Usa. Ay, que Dios no tiene ningún problema de ser incriminado tampoco. Dios puede matarte si no caminas en la santidad. No temas al que puede matar el alma. Tema aquel que puede quitar el nombre en el libro de la vida. Hermanos, estamos ante un evento esplendoroso. Tal vez usted se conoce la historia, pero yo no quiero que conozcamos la historia. Yo quiero que conozcamos la razón y el principio de que nosotros debemos de empezar a entender adoración, empezar a entender santidad, empezar a entender camino de sacerdocio, un sacerdocio santo, para dejar de andar con cuestiones, hermanos, con sub y bajas, con asuntos, hermanos, que ya no nos luce. El pueblo de Dios no pudiera entrar en aspectos de depresión, hermanos. Ya creo que es un acabose. Necesitamos retomar, necesitamos ser avivados, remolinear. Bueno, remolinear sería como así. Necesitamos empezar a hacer carar. Lo hago, mi actitud es correcta, mi forma es correcta. Si tengo algo contra mi hermano, le pido perdón, pero voy al altar libre. Voy al altar santo para ministrar al santo y ministrar santidad en medio del pueblo. Sin esta nadie verá al Señor. Amén. Es tiempo entonces de salir del escondrijo de aquellas cosas. No, es que es un proceso. Si usted no puede perdonar, en eso no hay proceso, hermano. Usted no perdona, no perdona. Es como el que no. Si usted tiene una adicción y usted no la deja, usted no la deja. No puede ser a poquitos. Es como, intente usted comer, dejar de comer comiendo un poquito. No lo logra. No lo va a lograr. O usted deja de comer o deja de comer. Usted deja de ingerir eso, deja de ingerir eso. Si usted empieza a ingerir eso un poquito a poco mientras se me quita, no funciona. No funciona. Mire que se lo digo yo que estoy viejo. Bueno, viejo el viento y todavía sopla. Dice que este texto hay que buscarlo según la ordenanza, hermanos. Aquí es donde tenemos que tener para la iglesia de hoy un mensaje muy claro. ¿Cuál es la ordenanza para hoy? ¿Cuál es la ordenanza? La ordenanza para nosotros hoy es que Jesucristo es el Señor, que nosotros en Cristo Jesús somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para nosotros la ordenanza es orar sin cesar. Para nosotros la ordenanza es congréguense. Para nosotros la ordenanza es den. Para nosotros la ordenanza es vayan. Para nosotros la ordenanza es vivan vidas santas. No hay por dónde perdernos. Es sencillo.
Y así estamos nosotros haciendo hoy. Y esta mañana yo creo que Dios nos quiere visitar en eso y nos está visitando. Vean lo que entonces en el verso 14 nos regala, y ahí aparece el 14, el 15. Qué interesante es poder ver la orden de David, porque dice el siguiente verso: se santificaron pues los sacerdotes, los levitas, para traer el arca del Señor Dios de Israel. ¿Qué fue lo que hicieron? Se santificaron. Se santificaron. Hermanos, este tema de la santidad es un tema que nosotros debiéramos de incursionar más fuerte y profundamente. Porque si hay algo que está haciendo falta, hermanos, en medio de este pueblo cristiano en general, y la iglesia evangélica, es santidad. Usted, hermanos, te llena un estadio con gente en un concierto. Y usted los llena en el asunto de, ¿verdad? Gracias a Dios, de evangelismo, de lo que fuera. Pero, dígales que van a tener 8 horas para todos aquellos que quieran vivir una vida santa. Y vamos a estar aquí buscando el rostro y la santidad de Dios nosotros. ¿Cuántos llegarán? ¿O cuántos llegaremos? ¿Cuántos vienen al culto de oración? Que es el encuentro de usted y yo, o yo y usted, no sé. Usted y yo con la presencia del Señor. Nada más ahí, postrados, contemplando a Cristo. Necesitamos retomar esos espacios. Necesitamos, hermanos. Se santificaron los sacerdotes y los levitas. Perdón. Y vean el verso 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra del Señor. Ahora lo estaban haciendo como debían hacerlo. Aquí David se estaba refiriendo a las instrucciones del capítulo 4 del libro de Números. Es decir, lo estaban haciendo como Dios había dicho, como el mandato de Moisés conforme a la palabra del Señor. Hermanos, reflexionemos. Yo llamo la atención. Usted y yo necesitamos saber si estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las estemos haciendo, porque si no, no nos va a ir bien, ni nos va a salir bien nada. Hay un orden establecido. Busquémoslo. Usted necesita el orden establecido por Dios en el núcleo familiar. Ahí está en la Escritura. Usted necesita el orden establecido por Dios en medio de la iglesia. Ahí está en la Escritura. Usted necesita cómo es que los hijos se deben de corregir. Ahí está en la Escritura. Ustedes saben cómo es el comportamiento de nosotros los hombres. Ahí está en la Escritura. El comportamiento de las mujeres, ahí está en la palabra. Ahí está, hermanos. Pero es lo que a menos hacemos. Nosotros tratamos de negociar algunas cosas que no pueden ser negociadas. Iglesia, y esta mañana nosotros necesitamos retomar esto, la palabra. Lo que la Escritura dice, la forma en que Dios lo dice. Nosotros no podemos seguir siendo ministros no competentes conforme a las Escrituras. Necesitamos ser una iglesia santa, una iglesia que camina y trasciende en la santidad de Dios. Y ojalá que de aquí nadie salga, bueno, la verdad es que es tan difícil y mejor yo ni vuelvo, porque en medio de todo esto, ¿qué va? Ahí algún día me curo y cuando me curo voy. No, hermano, usted no se va a curar. Dios no lo va a curar, Dios lo va a matar. Dios no tiene curas, Dios te mata. Porque lo único que puede hacer Dios con usted y conmigo es matarnos para que haya una nueva creación en Cristo Jesús. Dios no pone remiendo nuevo en vestidos viejos. Señor, es que yo sé que usted te va a matar. Te va a matar. Te va a matar. ¿Usted quiere que Dios lo cure? No, Dios te va a matar. Por eso hay algunos que andan medio moribundos.
Hermano, y aquí es que viera que es difícil, es que no, ya, pero ya dejé eso, ahora me falta esto y esto otro. No, hermano, no escape. Dios te va a matar para que Cristo en mí sea la nueva esperanza de la gloria. Amén. Nueva criatura, no una criatura reformada. Nueva criatura. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Cuántos me aman mucho, 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 mucho? Ahora viene el tema. Y vamos al verso 25 y 28. Dice que David, pues, junto a los ancianos de Israel y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto en casa de Obed-Edom con alegría. Y este fue realmente un día muy feliz y un gran día para todos. Y continuaban con el verso 26, dijo: como Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Entonces, hermanos, ahora sí, importante destacar que todos estos sacrificios señalaban hacia el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice que daba 7 pasos los sacerdotes con el arca y había un sacrificio, anunciando que vendría un sacrificio una vez y para siempre, que el Cordero de Dios sería inmolado para que usted y yo tuviéramos una nueva creación. Imagínense que Dios no quiso ni componer a Jesús, lo mató. Es decir, otra vez, lo trajo a una nueva forma, siendo Dios. Hermanos, qué importante es entender. Jesús dijo: a mí nadie me mata, yo me entrego al Padre y el Padre sabe qué hace. Y dice que el Padre lo tomó y lo llevó, hermanos. Fue muerto, sepultado, resucitado el tercer día y subió y está a la diestra del Padre y volverá de nuevo a juzgar vivos, muertos, y su reino no tendrá fin. En el verso 27 y 28 dice que iba David vestido de lino fino, hermanos. También todos los levitas que llevaban el arca y asimismo los cantores y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un éfod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto del Señor con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos, al son de salterios y del arpa. Y la gente que vivía en los días de David se enteró de lo que había traído el arca a Jerusalén. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos podemos imaginar que los que estaban ahí en Jerusalén en esos días habrán regresado contando a sus vecinos: deberías haber visto, haber estado en Jerusalén. ¿Cómo fue ese día tan hermoso? Usted no vio, el rey David se quitó sus ropas, hermana, decía, se quitó sus ropas. Y dice que empezó a carar, empezó a danzar. Y dice que remolineaba y se lanzaba delante del arca del pacto. Y decía: yo me haré más vil por causa de Jehová. Instaba al pueblo a que remolineara, instaba al pueblo a que cantara, instaba al pueblo a que danzara y levantara gritos de júbilo. Que en vez de andar en chisme, en murmuración y en otras detracciones y en acaparándonos ahí en cosas, siendo muy pulcros en unas y en otras cuando no nos ven, no, danzaba delante de Dios. No le importaba exponerse. Exponer la fe es lo único que va a traer fe a tu vida. No queremos exponernos. Bueno, si soy cristiano, es que nosotros aquí no. Aquí somos así como medio serios. Medio serios no. Es lo que Dios te diga. Que si Dios te dice humíllate y llora y póstrate, hágalo. Usted no está aquí para los hombres ni por los hombres. Pero si hay que cantar y danzar, hay que cantar y danzar. Amén. Aleluya. Y este hombre dice que danzaba, hermano. Y dice que vino la prueba de fuego en el tercer personaje y último. Mical halló amargura. Cuando nosotros vemos este texto, tenemos que reflexionar. Cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana. Y dice que mirando por la ventana, al ver al rey que saltaba y danzaba, lo menospreció en su corazón. Mical, hija de Saúl,
y primera esposa de David, no soportó. No soportó y la amargura tomó su corazón. Hermano, aquí hay un mensaje. ¿Saben? Muchas veces ese espíritu de Mical se mete en medio de la iglesia. ¿Sabe por qué nos hemos cohibido tanto en cosas? Por las formas en que nosotros no nos hemos visto reflejados en la escritura. O que no nos hemos visto desde la escritura sacando la enseñanza. Entonces andamos en cosas que a veces no son ni las cosas de Dios. Y entonces unos murmuramos contra... No, es que el diezmo no está tan claro lo del diezmo. No. Bueno, y del 50 para que no tenga que dar el diezmo. Ni a palos, ¿verdad? Es como del 10 para abajo. ¿Sí? Eso está como bien. Del 10 para arriba nada, del 10 todo. No, es que la verdad es que uno tiene que ser muy sobrio. Yo es que yo no soy tan pandereta. No, soy tan pandereta. ¿Qué dice la escritura? De panderetear. ¿Qué dice? ¿Qué dice la escritura de dar? ¿Qué dice la escritura sobre estar, congregarme, de orar, de dar, de ir a las naciones, de ir a predicar el evangelio? ¿Qué dice la escritura? Entonces algunos en el espíritu de Mical se amargan y empiezan a criticar y decir, ¿viste aquella hermanita? Ay, es que yo... ¿Ha visto cómo empieza a brincar esa hermana? Es la hermana brincona. Y usted vio que el otro hermano que ni se mueve. Amargura. ¿Por qué no leemos la escritura? Mical se llena de amargura. Y vean, les digo el contexto de esto y voy terminando. Para que vean que sí va a terminar. Dice que David, después de que tributó todo ese honor al arca del pacto, dice que ministró a todo el pueblo y bendijo a todo el pueblo. Entonces, dice la escritura que David tomó rumbo a su casa. Y fue rumbo a su casa para bendecir su casa y a su esposa. Y que cuando llegó a la casa a bendecir, ejerciendo un sacerdocio adecuado, no solo bendecimos la iglesia, vamos a nuestra casa a hacer bendición. No solamente hacemos un papel de que aquí somos muy buenos y muy bonitos y muy buenos ministradores. Vamos a la casa a ministrar la casa. Vamos al núcleo familiar a ser gente santa. Y David lo hizo, y David se fue, y cuando llegó a la casa para bendecir a Mical y bendecir su casa, dice que Mical le dijo, qué bonito. Ahora todas las mujeres andan viendo que ya te vieron todo. Es parafraseado porque no tengo el texto aquí, pero por ahí va, ¿verdad? Ajá, qué bonito. Ahí, mire, chingo pilingo. Exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas. Usted es un vulgar porque danza delante de Dios. Usted es un vulgar porque agita el nombre de Dios. Usted es un vulgar porque pronuncia el nombre de Dios. Y Mical se amargó en su corazón. Tanto fue su amargura que la escritura deja claro, esta mujer nunca tuvo hijos. Que lo que no puede ser una buena esposa jamás será una buena madre. Aleluya, hermano. Tenemos que nosotros entonces ver hacia adentro y decir, Señor, y nosotros que experimentamos delante de la presencia tuya, ¿qué es mi expresión de adoración, de santidad? ¿Qué es mi expresión? ¿Tiene un lugar la presencia tuya en mi vida constante? No cuando me vean, porque hay gente que pudiera sentirse sin ningún problema de danzar delante de Dios donde no lo vean.
Pero tiene que ser donde no lo vean y donde lo vean. De eso se trata. Quitarnos los prejuicios y buscar la santidad del Señor. Sea el nombre del Señor bendito en esta tarde, noche, mañana, perdón. Sea el nombre del Señor glorificado. Y que aprendamos lecciones de vida. Usa muere ante la presencia de Dios. David es el único que aprende y gana haciendo lo correcto, danzando delante del Señor. Y Mical se queda amargada en todo su corazón y en toda su vida. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a producir? ¿Qué vamos a experimentar ante la presencia del Señor? Busquemos su rostro, busquemos su corazón, busquemos las escrituras, hermanos, porque en ellas está la vida. Amén. Nos ponemos en pie y decimos: Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das en esta hora de poder compartir tu nombre, de compartir tu palabra, de compartir las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros.